días, queridos hermanos, bienvenidos en este día en que muchos han tenido la bendición y la oportunidad de salir a descansar. Está muy bien y gracias a Dios porque nosotros también tenemos esta mañana un tiempo de descanso en nuestro Señor. Amén. Muy bien. Escuche usted el pastor Adrian Rogers, un pastor conservador. En uno de sus sermones contó lo siguiente. Él dice, un grupo de misioneros compartía una enseñanza en una aldea cuyos habitantes llegaron a conocer a Cristo como su verdadero y único Salvador. Dice él que en esa misma aldea antes se practicaba ciertos cultos idolátricos. Y cuenta que uno de los misioneros que estaba visitando la aldea observó una hermosa vasija adornada con unas plumas y dentro de ella unas piedras. Y este misionero dijo que si podía llevarse aquella vasija como un recuerdo. Un hombre un tanto anciano que estaba allí, que antes había sido el brujo de la aldea, le dijo que esa vasija fue usada para prácticas rituales de adivinación. El misionero dijo que no creía en esas cosas. Y como él era el misionero que les había discipulado, el hombre pensó que sabía lo que hacía y accedió y se llevó aquella vasija. Rogers relata que cuando los misioneros salieron de aquella aldea y acamparon durante el viaje de regreso para pasar la noche, escucharon un ruido extraño fuera de sus carpas y narraron que cuando salieron de sus carpas observaron que la vasija giraba a gran velocidad dando vueltas por todo ese lugar. Ellos se asustaron tanto que esa misma noche la quebraron y se pusieron a orar. Ahora escuche usted lo siguiente. Los misioneros europeos entre el siglo XVIII y XIX, sobre todo en la región de Asia y África, publicaron muchos relatos que describían a ídolos que estaban en aquellas tribus. Y dicen ellos que estos ídolos en ocasiones llegaban a sangrar y a temblar. Ellos relatan que esto ocurrió delante de múltiples testigos, tanto locales como europeos. Pero si nuestra incredulidad ante dichas manifestaciones está presente, nosotros deberíamos de pensar, y si nos hemos preguntado si cuando Aarón echó su vara y se convirtió en serpiente, nosotros sabemos que eso vino de parte de Dios. ¿Qué sucedió cuando los hechiceros y magos de parte de Faraón hicieron lo mismo? También se convirtió. ¿Y de parte de quién fue ese acontecimiento que hicieron ellos? Queridos hermanos, es verdad que hay una tendencia muy fuerte a los extremos sobre el tema de la demonología o los demonios. Hay iglesias que le dan una relevancia exagerada al tema de los demonios. Pero otras iglesias podemos caer en el error de pensar que no pasa nada y que los espíritus de maldad simplemente no están operando, cuando la Biblia presenta claras evidencias del actuar y del poder que tienen estos seres malignos. Estas evidencias son visibles tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Hoy el Señor nos presenta un pasaje que habla sobre el cuidado que debemos de tener sobre la idolatría. Pues tras esa inocencia, apariencia, quizá hay presencia maligna. El mensaje de esta mañana lo hemos titulado, queridos hermanos, provocando a celo al Señor la seriedad de la idolatría. Abra su Biblia, por favor, en 1 Corintios, capítulo 10, versículos del 16 al 22.
y vamos a leerlo poniéndonos de pie cuando lo encuentre. Muy amable. Si encuentra el pasaje, póngase de pie, por favor. Primera a los Corintios, capítulo 10. Mateo, Marcos, Lucas, Juan, Hechos, Romanos. Después viene. Muy bien, vamos. Primera a los Corintios, capítulo 10, versículos del 16 al 22. Si usted lo encuentra, se pone de pie. Gracias. Dice el apóstol Pablo, inspirado por el Señor: la copa de bendición que bendecimos, ¿no es la comunión de la sangre de Cristo? El pan que partimos, ¿no es la comunión del cuerpo de Cristo? Siendo uno solo el pan, nosotros, con ser muchos, somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan. Mirad a Israel, según la carne, los que comen de los sacrificios no son partícipes del altar. ¿Qué digo pues? ¿Que el ídolo es algo, o que sea algo lo que se sacrifica a los ídolos? Antes digo que los gentiles sacrifican a los demonios, los sacrifican y no a Dios. Y no quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios. No podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. O provocaréis a celos al Señor. Somos más fuertes que Él. Padre, gracias te damos, Señor, por este día. Tu nombre santo es bendecido esta mañana en esta tu iglesia, Señor. Oramos pidiéndote que limpies de maldad nuestros corazones. Duros algunas veces, Señor, ahí están, constantes ante la maldad. Examínanos, oh Dios, pruébanos, conoce nuestros pensamientos y ve si hay en ellos camino de iniquidad. Santo Espíritu de Dios, Maestro nuestro, Señor nuestro, Dios nuestro, enséñanos. Y úsame, te pido, por amor a tu pueblo, Señor. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Tomen asiento, queridos hermanos. Usted recordará que la semana pasada revisábamos el versículo 14. El apóstol Pablo dice en ese versículo: por tanto, amados míos, ¿qué? Huid de la idolatría. Decíamos que no es una sugerencia de parte de Dios, es un imperativo, es un mandato. Y recordará que mencionamos que la idolatría en la ciudad de Corinto era el pan de todos los días. Los hermanos corintios estaban tan acostumbrados a convivir con la idolatría que incluso llegaron a verlo como algo totalmente normal dentro de su entorno. Normal. Sin embargo, los hermanos de la iglesia en Corinto no solo se quedaron con el pensamiento o la mirada que en su cultura esto era normal, sino que algunos de los hermanos de la iglesia de Corinto llegaron a participar de estos eventos idolátricos. Ya no tenían ningún reparo en ir y compartir con los corintios estos cultos idolátricos. Ahora, lo que no creo es que ellos pensaran que el apóstol Pablo, cuando les escribe esta carta y les dijo huid de la idolatría, acompañado a este mandato de huir, presentó un argumento de mucho peso, hermanos. Y el argumento que Pablo presenta es la cena del Señor. Y así lo compara. Versículo 16. La copa de bendición que bendecimos, ¿no es la comunión de la sangre de Cristo? El pan que partimos, ¿no es la comunión del cuerpo de Cristo? Usted sabe por qué al final de cada culto, en nuestra despedida, les decimos: Dios hable bien de ustedes. ¿Lo saben? Algunos sí, otros no. ¿Sabe que aquella palabra bendición en griego, eulogia, y de ahí viene aquella palabra elogio? ¿Y elogio qué es? Hablar bien de alguien. Elogiar, en griego esta palabra eulogia es elegancia en el lenguaje. Eso significa elegancia en la manera de hablar. Significa alabanza. Entonces decimos: ve cómo le alaba. Significa ensalzar.
Y también significa la palabra que todos usamos, bendición. Entonces, en vez de decir Dios te bendiga, nosotros decimos Dios hable bien de ti, que Dios elogie lo que haces en tus caminos. Y el pasaje dice, la copa de bendición, aquella copa con la cual nosotros participamos en la cena del Señor y que la bendecimos, de la cual hablamos bien porque conocemos el significado, no es la comunión de la sangre de Cristo. Algunos estudiosos dicen que aquella copa de bendición mencionada aquí era para los judíos en la época del apóstol Pablo, la tercera de las 4 copas que levantaban en la celebración de la Pascua. No es una enseñanza bíblica, es más bien una enseñanza de la Mishnah, que es un libro con la recopilación de las enseñanzas orales de los rabinos. Voy a repetir, no es una enseñanza bíblica. Pero ¿de dónde salió? Para los judíos, ellos tomaron, les gustan mucho los rituales, los símbolos. Y tomaron de Éxodo 6, ahí lo tienen en pantalla, 6-7. Este pasaje hicieron una conexión ritual con esas 4 copas. En Éxodo 6, del 6 al 7 dice, por tanto dirás a los hijos de Israel, yo Jehová, y yo ¿qué? Os. Entonces ellos cogieron y en la Pascua, cuando tomaban la primera copa de vino, recordaban, Él nos sacó. Y luego dice, y os libraré de su servidumbre. La segunda copa en os libraré. Y luego dice, y os redimiré con brazo extendido. Y tomaban la tercera copa. Y luego dice el versículo 7, y os tomaré por mi pueblo y seré vuestro Dios. Y ellos simbolizaban con la cuarta copa. Al parecer esta enseñanza ya existía en los tiempos de Cristo. Y aunque Jesucristo no está aprobándola ni negándola en la Biblia, en Lucas 22, ahí lo tiene en pantalla, podemos ver al menos la presencia de 2 copas en la cena pascual. Dice, y habiendo tomado la copa, dio gracias y dijo, tomad esto y repartidlo entre vosotros. Eso está en el versículo 17. Y en el 20 dice, de igual manera, después que hubo cenado, ¿qué hizo? Tomó la copa, al menos aquí están 2 copas, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre que por vosotros se derrama. Aunque en los evangelios no se ve que se sigue este ritual simbólico, algunos afirman que la copa que el Señor Jesucristo tomó y que Pablo la recuerda aquí, es la tercera copa con el significado de os redimiré. Les compraré por precio. Ese es el significado. No obstante, voy a repetir por tercera vez. No es una enseñanza que está en las Escrituras. Es algo que se fue transmitiendo oralmente por los judíos en sus libros de los judíos. No vaya usted a salir de aquí a decir, el pastor dijo que sí hay como tomar 4 copas. Para estas cosas sí, tienen una memoria. Muy bien, queridos hermanos. La copa que levantamos nosotros para celebrar la cena del Señor, la copa con la cual conmemoramos, recordamos la sangre derramada de Jesús en la cruz, la copa de la cual nosotros elogiamos, la bendecimos, porque simbólicamente sabemos lo que representa para nosotros. Dice el apóstol Pablo, no simboliza una comunión. El verbo, la palabra, griega es kiunonía. Nosotros decimos koinonía, pero en griego se pronuncia kiunonía con la sangre de Cristo. No representa una kiunonía con la sangre de Cristo. Es decir, cuando nosotros participamos de esta copa, no estamos diciendo que tenemos una relación estrecha, una confraternidad, un compartir íntimo con nuestro Señor Jesucristo. Eso es lo que está preguntando el apóstol Pablo. O sea, cuando tomamos esa copa de vino, no estamos diciendo cuánto respetamos a nuestro Señor Jesucristo, quien derramó su sangre por nosotros. Nosotros tenemos intimidad con Él, tenemos relación estrecha con Él. Y lo mismo sucede cuando partimos el pan.
Cuando partimos el pan, nosotros tenemos comunión con el Señor Jesucristo. Estamos diciendo que tenemos intimidad, ese es su simbolismo. Y no todos creen así. Permítame presentar 3 posiciones sobre la cena del Señor. La posición católica romana dice que cuando se celebra la cena del Señor ocurre una transubstanciación, términos que no están en la Escritura. Es decir, el pan y el vino, el momento de la consagración, cambia y se vuelve ese pan y se vuelve ese vino el mismo Señor Jesucristo, su mismo cuerpo y su misma carne. Pero no tiene sustento bíblico. Ellos usaron Juan 6 como una referencia, pero ni siquiera miraron correctamente Juan 6. Mire ahí en la pantalla, Juan 6:63. Jesucristo mismo explica que cuando Él dijo que todos tienen que comer su carne y beber su sangre, Él dice, el Espíritu es el que da vida. Recuerde, Jesucristo en Juan siempre está haciendo comparaciones. La gente le entendía a nivel natural, pero Él hablaba a nivel espiritual. A Nicodemo le dijo, tienes que nacer de nuevo. Nicodemo dijo, ¿cómo me meto en el vientre de mi madre? Naturalmente. Jesucristo le hablaba espiritualmente. A la mujer samaritana le dijo que tiene que tomar el agua viva. Y ella dijo, dame esa agua para no volver acá a sacar de este pozo. Naturalmente, Jesucristo le hablaba espiritualmente. Y así en la Biblia, en el Evangelio de Juan, Él se llama el agua viva, el pan, el vino, se llama la puerta, el buen pastor, pero todo es en términos espirituales. Y aquí el Señor dice, el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado, ¿qué son? Espíritu. Son espíritu, es espirituales, son términos espirituales. El libro de Hebreos clarifica y dice en 10, 27, 28, y de manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, no hay, ¿qué no hay? Reencarnación, hermanos. Y después de esto, el juicio. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Una sola vez se hizo hombre, una sola vez sacrificó su cuerpo, no muchas veces, cada vez que se hace la consagración. Y mire el libro de Hechos de los Apóstoles. El mensaje de hoy tiene mucha doctrina, hermano. Hechos 1, 10 y 11. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que Él se iba, Jesús se iba, he aquí se pusieron junto a ellos 2 varones con vestiduras blancas, ángeles, los cuales también les dijeron, varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús, que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. ¿Cómo le vieron ir al cielo? En cuerpo. Y ellos dicen, va a venir a sí mismo. No va a venir ya en forma de pan, no va a venir en forma de vino, hermanos. Va a venir así como le ha visto que partió de aquí. Así que tengamos cuidado. Esa es la primera posición. Hay otra posición manejada por algunos luteranos o por todos, y algunas personas, otros grupos de cristianos, que le llaman la consubstanciación. Es decir, el pan y el vino no cambian, pero en ellos está la sangre de Cristo y el cuerpo mismo. Así dice este grupo. Observe ahí en pantalla, 1 Corintios 11, 26. Pablo dice, así pues todas las veces que comieras, ¿qué? Dice este pan, no está diciendo que coman el cuerpo de Cristo. Dice, así todas las veces que coman este pan y que bebierais, ¿qué? Esta copa, la muerte del Señor, ¿qué hacemos, hermanos? Y se anuncia, es simbólico. Ustedes comen este pan y beben esta copa, y lo que estamos haciendo es anunciando la muerte de nuestro Señor Jesucristo. No se realiza un resacrificio ni una reencarnación espiritual. No sucede aquello. La tercera posición es la que creemos la mayoría de los cristianos evangélicos. No existe ningún cambio ni en el pan ni en el vino. Nosotros conmemoramos a Cristo. Para nosotros la cena del Señor es esa expresión simbólica de lo que sucedió en aquella cruz.
Para nosotros, cuando celebramos la cena del Señor, lo que hacemos es recordar que por fe participamos de su cuerpo y de su sangre, es decir, participamos de la obra de Cristo en la cruz, y que un día le vamos a volver a ver. Eso es lo que recordamos. Y Pablo les pregunta a los corintios retóricamente, en ese versículo 16, mire cómo lo dice la NBI: esta copa de bendición por la cual damos gracia, no significa que entramos en comunión con la sangre de Cristo. Este pan que partimos no significa que entramos en comunión con el cuerpo de Cristo. No significa aquello. Cuando partimos el pan, no estamos diciendo, yo tengo comunión con mi Señor Jesucristo. Hermanos, cuando usted se pone la camiseta del Deportivo Cuenca, está diciendo, yo soy de este equipo. Yo soy de ese equipo. Cuando nosotros celebramos la cena del Señor, estamos diciendo, yo soy del equipo de Cristo, yo soy de Él, me identifico con Él. Entendemos que su sangre fue derramada en nuestro lugar, que su cuerpo fue entregado como paga por nuestro pecado. Y no solo lo entendemos, lo aceptamos como cierto, lo creemos, lo valoramos, lo hacemos nuestro. Y el apóstol Pablo, para ratificar, usa 2 veces aquí en este pasaje la palabra Cristo, como diciendo, Él es el ungido de Dios, el Mesías prometido, el Cristo. Muy bien. Repito, este pasaje está lleno de doctrinas bíblicas, teología de la cena del Señor, comunión con Cristo, identificación con el sacrificio de Cristo y una relación constante, activa con nuestro Señor. Pero ahora Pablo nos lleva a eclesiología, doctrina de la iglesia, verso 17. Siendo un solo pan, nosotros con ser muchos somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan. Doctrina de la iglesia, hermanos. El egoísmo destruye a la iglesia. Cuando no observamos, cuando no recordamos que somos un solo cuerpo, podemos actuar en contra de nuestros propios hermanos de la iglesia. Mire, si hoy quiero comida saludable, todo mi cuerpo se fortalece. Pero si hago lo contrario, todo mi cuerpo se debilita, se va a ver afectado. ¿Por qué entonces somos tan egoístas de pensar que podemos vivir desordenadamente y que el cuerpo de Cristo no se va a ver afectado? ¿Por qué pensamos aquello? Observe la conexión. Al inicio de la segunda parte del verso 16, Pablo dice, el pan que partimos. Y luego en el verso 17, siendo uno solo el pan, nosotros con ser muchos somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan. Pablo pone la analogía entre el pan para la cena del Señor y la iglesia. Es verdad, cuando celebramos la cena del Señor nosotros usamos galletas individuales. Antes de la pandemia sí usábamos un mismo pan ácido y lo hacíamos pedacitos y compartíamos. Pero con la pandemia ustedes saben que había un cierto temor que esas manitas que cortaron el pan. Entonces empezamos a usar galletitas. Pero de un mismo pan comemos todos. Eso dice Pablo. O sea, cogemos un pan y empezamos a partir un pedazo para cada uno. Del mismo pan comemos todos. Aunque somos muchos, participamos de ese mismo pan. ¿Qué simboliza el pan partido? El cuerpo de Cristo, roto por nuestros pecados, hermanos. Cuando fue Él horadado con una lanza, nos lleva a recordar aquella obra preciosa. El Salvador pagando en una cruz por nuestros pecados. Ya no somos ovejas sin pastor, rebaño descarriado. Somos todos un solo cuerpo, un solo rebaño, un solo edificio. Todos somos una misma planta de vid. ¿Usted ha escuchado Cristo sí, la iglesia no? ¿Lo ha escuchado? Hay hasta artículos que sacan. Cristo sí, la iglesia no. Es aquella persona que piensa que ama a su Señor, pero no quiere nada con la iglesia, no quiere saber nada de la iglesia. El que piensa así va a tener que sacar muchas páginas de la Biblia y romperlas, porque no concuerdan. Aquellas personas que creen así, piensan tener comunión con Cristo,
pero no aceptan el tener comunión con los hermanos, ni les interesa. Les gusta más tener comunión con sus amigos del mundo. Con los amigos del mundo sí, sonrisas, horas de conversación, comidas, todo, pero con la iglesia no quiere saber nada. Algunos ni van a la iglesia. Cristo sí, la iglesia no. No existe esa posibilidad bíblica, queridos hermanos. Alguien que dice tener comunión con Cristo y no quiere tener comunión con la iglesia es contradictorio. Porque la iglesia, ¿de quién es? Es de Cristo. Y Pablo dice que Cristo amó tanto a la iglesia y se entregó por ella. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella. Y el apóstol Pablo presenta ahora una analogía, una comparación con Israel. Verso 18, mirad a Israel, según la carne, los que comen de los sacrificios, ¿no son partícipes del altar? Israel, según la carne, se refiere al pueblo de Israel como nación. ¿Quiénes son los que comían lo sacrificado al Señor en el altar? ¿Quiénes comían? ¿Todo el pueblo? Solo los sacerdotes, hermanos. Solo los sacerdotes. ¡Ay! El cuidado que tenían que tener. Tenían que prepararse espiritualmente, tenían que separarse ya con días, tenían que lavarse, tenían que purificarse, tenían que cambiarse sus vestiduras, tenían que antes hacer un sacrificio por ellos mismos, y ahí se acercaban a la presencia del Señor. ¿O usted no recuerda lo que les pasó a los hijos de Aarón? Así no. Pero mire, algo interesante, Levítico, ahí en pantalla, 7, 14, 15. Y de toda la ofrenda presentada una parte por ofrenda elevada a Jehová, es decir, le hacían así la ofrenda. Y será del sacerdote que rociare la sangre de los sacrificios de paz. Y la carne del sacrificio de paz en acción de gracia se comerá en el día que fuere ofrecida. No dejarán de ella nada para otro día. Es decir, parte del sacrificio que es para Dios lo comían ellos. Y dice también Levítico 8, 31, 32. Dijo Moisés a Aarón y a sus hijos: hervir la carne a la puerta del tabernáculo de reunión y comedla allí con el pan que está en el canastillo de las consagraciones, según yo he mandado, diciendo: Aarón y sus hijos la comerán, y lo que sobre de la carne y del pan lo quemarán al fuego. No se pierda, mi querido hermano. Cuando Pablo dice: mirad a Israel según la carne, los que comen de los sacrificios no son partícipes del altar. No son partícipes del altar. No comen de lo que está dedicado a Jehová. Mira, ahí están unos ejemplos. Ese es el altar. Si puede ponerlo, por favor. No se quiere ponerlo. Ahí está. No se la ve muy bien. Aquí está otro altar. En ese altar se sacrificaban los animales para Jehová. Pero del mismo sacrificio que iba a ser para el Señor, lo comían los sacerdotes. El sacerdote se hacía participante del mismo sacrificio dedicado a Dios. Es decir, entraba en comunión con Dios. Ese sacerdote se convertía en un adorador de Jehová. Eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Resumen. Pablo les dice a los corintios: huyan de la idolatría y huyan de cualquier lugar donde no den lugar al Dios de los cielos. Pablo, inspirado por el Señor, nos lleva a la cena del Señor y nos recuerda que la cena del Señor a nosotros nos lleva a una comunión íntima con el Señor, una conmemoración de su sacrificio. Luego, Pablo usa como ilustración a Israel, cuando el sacerdote ofrecía el sacrificio dedicado a Dios y comía de ese mismo sacrificio. Dice Pablo: adoraba a Dios, entraba en comunión con Él. Y ahora leamos los versículos 19 y 20. ¿Qué digo pues? ¿Que el ídolo es algo, o que sea algo lo que se sacrifican a los ídolos? Antes digo que los gentiles sacrifican a los demonios, los sacrifican y no a Dios. Y no quiero que vosotros os hagáis partícipes de los demonios. Hermanos, nosotros podemos decir, llenos de conocimiento, un ídolo no es nada. Y podemos usar serios respaldos bíblicos. Tenemos razón, un ídolo no es nada. Salmo 115, 3 al 8.
Nuestro Dios está en los cielos, todo lo que quiso ha hecho. Los ídolos de ellos son plata y oro, obras de manos, de hombres. Tienen boca, mas no hablan. Tienen ojos, mas no ven. Orejas tienen, mas no oyen. Tienen narices, mas no huelen. Manos tienen, mas no palpan. Tienen pies, mas no andan. No hablan con su garganta. Semejantes a ellos son los que los hacen. Y cualquiera que confíe en ellos. ¿Es verdad aquello? Claro que sí. Eso dice el apóstol. ¿Qué digo pues? ¿Que el ídolo es algo? ¿O que sea algo lo que se sacrifica a los ídolos? Es una pregunta retórica. No es nada. Entonces, ¿por qué tengo que tratar este tema con tanto cuidado? Porque Dios nos dice a través del apóstol Pablo, verso 20. Antes digo que los gentiles sacrifican a los demonios, los sacrifican y no a Dios. Y no quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios. Cuando Pablo dice en este versículo 20, antes digo, está expresando una conclusión importante de los versículos anteriores. Pablo quiere destacar que los ídolos, en lugar de ser nada, tienen importancia porque tras de esos ídolos, ¿quiénes están? Están los demonios, hermanos. Demonion en griego, espíritus malignos, ángeles caídos que se oponen a Dios. ¿Saben cómo usan ellos los ídolos? Usan los ídolos para recibir la adoración ellos, que solo le corresponde a Dios. Para eso usan los ídolos. Mire este cuadro, espero que se vea, porque a veces no se ve bien. Ahí están unos hombres adorando un ídolo. Eso es lo que nosotros vemos. Solo quiero representarle gráficamente lo que sucede. Pero mire la siguiente imagen. Espiritualmente, ¿quiénes están detrás de ese ídolo? Están los demonios. La gente que se postra, que arrodilla, que adora estos ídolos. Pablo dice, detrás de esos ídolos están los demonios. Ellos están recibiendo la adoración que le corresponde a Dios. Demonios, queridos hermanos. ¿Acaso no hemos leído en los evangelios las varias veces que Jesús trató con los demonios? Recuerda el endemoniado gadareno. Tenía fuerza extraordinaria. Rompía cadenas, rompía grillos, dice la Biblia. Recuerda que incluso en una sinagoga estaba un endemoniado. Recuerda. La Escritura narra eso en el Evangelio de Lucas. O sea, una congregación que adoraba a Dios. Estaba un demonio, un endemoniado. Y este hombre endemoniado le dice a Jesús, yo te conozco quién eres, el santo de Dios. Y Jesús le dice, cállate y sal de él. Y el demonio se fue. Recuerda aquel joven que tenía un espíritu mudo, el cual Jesús se refirió, este género con nada puede salir sino con oración y ayuno. Era un demonio. A ver, les hago una pregunta. ¿Qué problema tenía María Magdalena antes de conocer a Jesús? Algunos dicen, era prostituta. Mentira, no era prostituta. La Biblia no dice para nada que era prostituta. Eso predicó un papa erróneamente y la gente empezó a pensar que María Magdalena era prostituta. La Biblia dice que de ella salieron 7 demonios. Eso dice la Escritura. Ah, sí sabía aquello. En Lucas 8 está por si acaso. ¿Recuerda usted la mujer sirofenicia que pidió a Jesús? Dijo, dame aunque sea las migajas que caen de la mesa como las que comen los perrillos, Señor. La hija de esta mujer estaba endemoniada. Y Jesús le dijo, ve, el demonio ya ha salido de tu hija. Pero estaba feliz la fe que tuvo esa mujer. Queridos hermanos, el Señor nos está mostrando que los demonios están activos. Ya nos enseñó a través del apóstol Pablo cuando estudiamos a la carta a los Efesios. No tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, de este mundo, contra huestes espirituales de la maldad en regiones celestes. Pero nosotros somos tan ingenuos que andamos incautos. Andamos. Es verdad, hermanos,
Es tremendo lo que está sucediendo en el campo espiritual y que nosotros no advertimos. Santiago, mire, 4, 7 y 8 dice, no sé si está ahí: someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Resistid, se espera, no dice que pelees, solo resiste. Y vimos la semana anterior la promesa del Señor: no te va a dejar tentado más de lo que puedes resistir. El problema es grave, hermanos. Señor, no permita que en este mismo lugar probablemente puede ser que haya una persona que ama la idolatría y hasta está molesto este momento, enojado, cuando debería de estar agradecido. Debería huir de la idolatría. ¿Sabe por qué es tan triste? El libro de Apocalipsis dice en sus páginas que aún en los últimos de los tiempos, cuando ya todo esté consumándose, ¿sabe qué va a suceder? La gente va a seguir idolatrando. Mire ahí Apocalipsis 9, 20, 21. Y los otros hombres que no fueron muertos con esta plaga, ni aún así se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar ¿a quién? Y a las imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedra y de madera, las cuales no pueden ver, ni oír, ni andar. Y no se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de sus fornicaciones, ni de sus hurtos. Cuando los corintios participaban de las fiestas paganas, no tenían comunión con el ídolo, porque es un ídolo y el ídolo no es nada. Pero sí tenían comunión con los demonios, hermanos. Porque los demonios son los que están tras los ídolos. Y Pablo dice al final del versículo 20, escuche porque estamos terminando. Este mensaje no termina como nosotros quisiéramos. Y no quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios. Partícipes, ahí es, nuevamente usa esa palabra koinonos, de koinonía. Y su significado es: no quiero que te hagas compañero. Escuche usted, no quiero que te hagas socio, no quiero que te hagas colega con los demonios. Nosotros decimos: no, es mi pana, mi socio, mi yunta, mi amigo. Y Pablo aquí está diciendo: mira, yo no quiero que te hagas partícipe, no quiero que tengas esa comunión con los demonios, no quiero que seas compañero de ellos. ¿Y por qué? Versículo 21, no podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. Utiliza el recurso literario de la antítesis y nos da una clara enseñanza. Así como la luz no puede estar donde hay tinieblas, eso es imposible. Pablo dice: no puedes, ¿cómo puedes participar de la copa que representa al Señor Jesucristo y luego ir a sentarte en una mesa que le dan adoración a los demonios? ¿Cómo puedes ir a comer la mesa del Señor, participar del pan que representa, que simboliza el cuerpo del Señor, y luego sentarte en un lugar donde dan adoración a los demonios? Dice: eso no es posible. No hay cómo, no puede ser. Por eso Santiago en 4:4, escuche cómo inicia este versículo. Almas, ¿qué dice? La persona que ha vivido el engaño de su pareja entiende esta palabra bien. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es qué? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo, ¿en qué se constituye? Antítesis. No puede ser. No puedes decir que sí, que tú amas a Dios, que tú le honras a Dios, que tú le adoras a Dios, y eres amigo del mundo. Eres un alma adúltera, dice la Escritura. Si te sientas bajo la mesa de Dios, te sientas bajo la influencia divina. Si te sientas en la mesa de los demonios, te sientas a vivir la influencia de los demonios y de su poder. Por eso es que es tan importante este versículo que hemos repetido en muchas prédicas a los jóvenes, a los adultos. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos. ¿Qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? Antítesis. ¿Qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Qué concordia Cristo con Belial? ¿En qué se ponen de acuerdo? Dice Dios, como
el Señor Jesucristo con el diablo? ¿Qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo de Dios viviente. Como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Así es el amor que nos tiene el Señor. Por lo cual salid en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y os recibiré. Y seré para vosotros por padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Dios Todopoderoso. ¿Sí se da cuenta la importancia, la profundidad? Voy a ir a ganarle a mis amigos. ¿A dónde vas? A una farsa. No le va a ganar a ningún amigo, a ellos le van a ganar a usted. Esta porción de las Escrituras llena de varias doctrinas: cristología, eclesiología, demonología, doctrina de la cena del Señor. Termina con una enseñanza. ¿Quiere conocer el corazón de Dios? Ahora escuche, porque Dios tiene un celo divino por usted si es su hijo. Versículo 22. ¿O provocaréis a celo al Señor? ¿Somos más fuertes que Él? Dos preguntas nuevamente. No pasa nada. Así nosotros, ese es lo que los demonios nos imponen. No pasa nada. Dios es amor, Dios es bueno, Dios es comprensivo. Y usamos esas palabras para vivir desordenadamente. Permítame recordar el pasaje que vimos hace un momento, Santiago 4, 4, 5. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Piensa que la Escritura dice: en vano el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente. Si menospreciamos la mesa de Dios, participamos de la mesa de los demonios. ¿Y qué pasa cuando hacemos aquello? Provocamos a celos al Señor, dice la Escritura, hermanos. Escuche, provocamos a celos al Señor. Esa palabra celos es para celo. Algunos dirán: no, eso sí, yo no hago. Yo no me siento a adorar a ningún ídolo. No se sienta a adorar a ningún ídolo. Gálatas 5, 19, 22. Nuestra carne se manifiesta a través de estas obras, dice Pablo, que son adulterio, fornicación, lascivia, y después ¿qué viene? Hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de los cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. ¿Sabe qué quiere hacer nuestra carne? Busca provocarle a celos al Señor, hermanos. Es número uno para crear todo tipo de ídolos nuestra carne. Para algunos es la estatua, es la imagen. ¿Y para usted qué es? ¿Qué ídolo es? Deporte, celular, juego, plata, dinero, o sea, envidia, estudios, trabajo, alcohol, amigos del mundo. Y cada vez que nosotros dedicamos a esos ídolos, hasta decimos, ¿no? ¿Cómo le dicen al Barcelona? El ídolo. Al Barcelona, ¿qué es el ídolo de las tierras? Ya hasta nos ha acostumbrado. Y cada vez que va a ver a su ídolo, no se da cuenta que detrás de ellos hay demonios que están diciendo: oh, me viniste a dar gloria a mí, no a Dios de los cielos. Me viniste a dar gloria. ¿Entienden la pregunta del apóstol Pablo? ¿Provocaremos a celos al Señor? Es decir, el que hace eso hace comete una osadía, una insensatez, una temeridad, hermanos. Es un atrevimiento provocarle a celos al Señor. Y luego dice: somos más fuertes que Él. Recuerda a aquellos hombres construyendo la torre de Babel. Pensaron que ellos iban a salir con la suya. ¿Recuerda lo que sucedió? ¿Recuerda usted al faraón de Egipto, el hombre más poderoso en aquellos tiempos, diciendo: ¿quién es Jehová para que yo oiga su voz? Él se creía más fuerte que Jehová. ¿Recuerda dónde murió?
¿Recuerda usted a Nabucodonosor diciendo: no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad? ¿Recuerda a dónde fue para lo que le sucedió? ¿No recuerda a Herodes Antipas en el libro de Hechos recibiendo la gloria de parte del pueblo que le decía que parece Dios y nombre? ¿Y recuerda cómo murió? ¿No recuerda lo que le sucedió a Hitler? A Hugo Chávez hace poco. Yo no quiero provocar a celos a mi Señor, hermano. Yo no soy más fuerte que mi Señor. Yo quiero adorar solo a mi Señor. Si el Señor me dice a través de su palabra: hijito mío, guardaos de los ídolos, pues yo quiero hacer lo que Dios me pide. Si Jesús dijo que los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, yo quiero ser ese adorador, hermanos, que adora a Dios en espíritu y en verdad. Porque esos adoradores el Padre anda buscando que le adoren. Y si usted quiere que escoja entre la mesa de Dios, entre la cena del Señor con su iglesia y la mejor cena que le pinten del mundo, que detrás de eso están los demonios, ¿qué mesa cree que voy a escoger? ¿Qué mesa va a escoger usted? ¿Qué mesa está escogiendo usted? Cierre sus ojos, por favor. Vamos a orar. Mientras le pido a los músicos que pasen, por favor, a preparar la presentación. Señor, te doy gracias. Sí, Señor, en verdad somos incautos en ocasiones. No percibimos, no nos damos cuenta de lo que está sucediendo en ese campo espiritual. Es verdad, tú eres fiel, Señor. Y aún en nuestra ingratitud, en nuestra insensatez, muchas veces nos mandas tu protección divina para que nos guarde. Pero en ocasiones somos tan inconstantes, tan necios, tan tercos, tan testarudos en seguir nuestro camino, que te provocamos a hacerlo, Señor. Porque nos celas, porque nos amas, nos celas, Señor. Por eso en esta tarde yo ruego, Padre, por mi propia vida, mi propia alma, mi propio corazón. Yo no quiero, Señor, participar de la mesa de los demonios, sino más bien, Padre, mi adoración eres tú. Quiero comer ese pan que representa tu cuerpo y recordarte con cariño, tomar esa copa de vino que representa tu sangre y recordarte con gratitud, con amor, como aquel hombre que sabe el favor que ha recibido de ti. Y oro por esta iglesia, Señor. Estoy seguro que algunos de aquí saben la cantidad de ídolos que tienen y no los quieren dejar, Señor. Lo niegan. Hoy quizás saliendo de aquí lo van a bloquear. Van a bloquear tu palabra, quieren bloquear tu enseñanza para olvidarse, para seguir viviendo esa misma práctica, ese mismo engaño de vida cristiana. Tratando de provocarte a hacer eso y sin darse cuenta de a quién están adorando. Yo te pido por tu iglesia, Señor, santifica tu cuerpo, santifica tu iglesia. Te doy gracias por todo lo que haces en el nombre de Jesús. Amén.